Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial sobre cómo configurar su HMI. Hoy repasaremos el lenguaje C y las macros. Al comenzar el proyecto he creado un ejemplo sencillo que permitirá que ciertos botones y funciones funcionen correctamente mediante macros. Primero explicaré lo que queremos lograr. Imaginemos una aldea, una comunidad lejana, que necesita pulsar un botón para recibir agua de una organización existente. El agua se envía directamente a sus instalaciones. La aldea tiene varias secciones, cada una con su propia cisterna. Cada cisterna suministra agua a todas las casas. Para que el agua llegue a las casas, primero debemos pulsar un botón para que el agua de la organización llegue a la aldea. Luego, pulsamos otro botón para enviar el agua de la aldea a la cisterna. Finalmente, según la casa a la que queramos enviar el agua, pulsamos el botón correspondiente. Para lograr todo esto, necesitaremos un gráfico de barras, varios medidores, tuberías, visualizadores de valores numéricos y botones. Comencemos creando un gráfico de barras para representar el nivel de agua en el pueblo. Vaya al menú de componentes, seleccione barra y medidor y luego gráfico de barras. Establezca los valores mínimo y máximo, agregue el tipo y número de dirección y configure los ajustes adicionales que necesite. Una vez hecho esto, añádalo al proyecto. A continuación, seleccionaremos un medidor para determinar la cantidad de agua en la cisterna del pueblo y agregaremos medidores sectoriales para representar las casas. Nuevamente, vaya al menú de componentes, seleccione barra y medidor y elija el componente que necesite. Establezca los límites, seleccione la dirección y el número de dirección adecuados y configure los gráficos adicionales. Esta parte es sencilla. Una vez que todos los componentes estén instalados, puede decorar el espacio a su gusto. Puede agregar texto estático para describir los gráficos, visualizaciones de valores numéricos para mostrar los valores con claridad y tuberías para representar el flujo de agua. Para agregar una tubería, seleccione el componente tubería en el menú. Puede configurar la dirección, el diámetro y el tamaño, entre otras propiedades. El propósito de la tubería es mostrar un tipo y un número de dirección para que, al pulsar un botón, el flujo de agua se represente como corresponde. Ahora, pasemos a la macro. Seleccione Crear macro y aparecerá una ventana emergente. Ya he creado una macro, pero explicaré cómo llegamos hasta aquí. Primero, en el lado izquierdo, crearemos alias para cada una de nuestras direcciones. Los alias se utilizan para que el código sea más legible y fácil de mantener. En lugar de codificar direcciones, se utilizan nombres con significado. Seleccione Crear alias de dirección para la dirección de bit especificada. Elija entre una dirección de bit o una dirección de palabra. Seleccione el dispositivo que está utilizando, que puede ser un registro local, un PLC o cualquier otro dispositivo. Añada el tipo y el número de dirección y pulse Aceptar. Ahora tendrá un alias especificado para la dirección que utilizará. Añadamos más direcciones. Ahora, implementemos el código. Al principio, incluimos la biblioteca de macros y declaramos la función int macroMain. Esta línea declara el inicio de la función macroMain. Con los alias configurados para las direcciones específicas, leamos un bit de esta dirección. Para ello, seleccione la función lectura-escritura y elija obtener bit. En la parte superior, escriba dentro de la función de lectura-escritura. En la parte inferior de la página encontrará bool getBit, alias de dirección y desplazamiento de dirección. Empecemos con el registro de bit de lectura. El alias de dirección especifica la dirección base del registro desde el que se leerá el bit. Este alias representará el registro de bit. El desplazamiento de dirección especifica el desplazamiento desde la dirección base. Este desplazamiento se suma a la dirección base para calcular la dirección de destino. Por ejemplo, si un hora fill tanky es LB1 y establecemos un desplazamiento de 5, la dirección de destino será LB1 más 5 igual a LB6. Puede sumar este desplazamiento mediante una constante o una variable. El nombre de retorno declara una variable booleana para almacenar el resultado de la función getBit. Bool es un tipo de dato que puede contener uno de dos valores, verdadero o falso, 1 o 0. El nombre de la variable almacenará el valor del bit. Añadamos más funciones getBit. Por ejemplo, fillTank es el alias de LB1, por lo que la función getBit leerá el valor del bit de LB1 y lo devolverá a la variable boolPotencia. Ahora que hemos configurado getBit, pasemos a getWord. Es prácticamente igual, pero esta vez, en lugar de usar una dirección de bit, está diseñada específicamente para direcciones de palabra. Agreguemos todas las direcciones que usaremos. El alias waterTank representa el registro LW10 en este ejemplo, por lo que el registro de palabra de destino es LW10 y devolverá una variable corta sin signo llamada C. A continuación,
tenemos la función getDedudeWord, que lee y devuelve un valor de palabra doble de 32 bits desde una dirección de registro especificada con un desplazamiento opcional. La función unsignedIntGetWord_address_alias_address_offset lee una palabra doble, 32 bits, desde una dirección de registro especificada. El parámetro address_alias representa el registro de dirección inicial, que puede ser una palabra o una palabra doble, y el address_offset es un entero sin signo que indica el desplazamiento desde esta dirección. La función devuelve un entero sin signo con el valor de la palabra doble leída, combinando dos palabras consecutivas si el tipo de dirección es una palabra. Por ejemplo, si usamos el alias house1, que representa el registro LW91, los registros de palabra de destino son LW91 y LW92. Estos dos valores se devolverían a una variable entera sin signo llamada x. La función float getFloat address_alias_address_offset lee un número de punto flotante de precisión simple de una dirección de registro especificada. El parámetro address_alias selecciona el registro de dirección inicial, que puede ser una palabra o una palabra doble, y el address_offset es un entero sin signo que indica el desplazamiento desde esta dirección. La función devuelve un valor float que se almacena en el registro de palabra doble o en dos registros de palabra consecutivos. La función intGetMem, arrayPointer, y en address_alias address_offset byteNumber lee palabras consecutivas de registros especificados en una matriz predefinida. El puntero de matriz apunta a esta matriz, address_alias selecciona la dirección del registro inicial y el desplazamiento de dirección especifica el desplazamiento desde esta dirección. El número de byte determina la cantidad de bytes a leer, calculado como el tamaño del tipo de elemento de la matriz multiplicado por el número de elementos. La función devuelve un entero, 1 para éxito, 0 para error y -4 si la llamada falla. La función getMem lee eficientemente múltiples registros consecutivos en una matriz predefinida, lo que hace que la gestión de datos sea más concisa y ágil. La función getMemEx lee palabras consecutivas de registros específicos en una matriz predefinida, lo que permite diferentes tipos de datos: data int16, data int32, data float, lo que la hace versátil para diversas necesidades de gestión de datos. La función getMemEx se utiliza para leer palabras consecutivas de registros específicos y almacenarlas en una matriz predefinida. Toma varios parámetros: un puntero de matriz que apunta a la memoria donde se almacenarán los datos recuperados, un URA_address_alias que especifica la dirección del registro base desde el que se lee, un desplazamiento de dirección que se suma a la dirección base para determinar la dirección inicial real, el número de bytes a leer, que debe coincidir con el tamaño de los elementos de la matriz multiplicado por el número de elementos, con un límite máximo de 20.480 bytes, y un tipo de dato que puede ser data int16, entero de 16 bits, data int32, entero de 32 bits, o data float, punto flotante de 32 bits. La función devuelve 1 en caso de éxito, 0 en caso de error y -4 si la llamada a la función falla. Por ejemplo, si se utiliza unsigned short data y como puntero de la matriz y se llama a getMemEx o data y o arrayDatai 2, 10, seed of unsigned short data int16, la función lee 10 palabras a partir de LW2, suponiendo que uArrayDatai o el to nares LW0 y las almacena en la matriz de datos. En otro caso, si se utiliza una matriz de caracteres de tamaño 5, char_data, con getMemEx data a arrayDatai 2, 5, data int16, la función leerá 5 bytes, lo que requiere leer 3 palabras, ya que cada palabra ocupa 2 bytes. La mitad superior de la última palabra no se utilizará. La función determina dinámicamente la dirección inicial basándose en IRAaddress_alias y el desplazamiento de dirección, y garantiza una correcta alineación de memoria para diferentes tipos de datos. La función setBit se utiliza para establecer un bit específico en una dirección de registro designada. Toma 3 parámetros: InnoAddress_alias, que representa la dirección del registro base donde se establecerá el bit, un desplazamiento de dirección, que es un entero sin signo que se suma a la dirección base para determinar la ubicación exacta del bit, y un valor de conjunto, un booleano 0 o 1, que especifica si se debe borrar o establecer el bit. La función devuelve 1 si la operación es correcta y 0 si es incorrecta. La función setWord se utiliza para establecer un valor de 16 bits, short, en una dirección de registro de palabra especificada.
toma 3 parámetros, y AEN address aliasa, que representa la dirección del registro de tipo palabra base, donde se establecerá el valor, un desplazamiento de dirección, que es un entero sin signo, que se suma a la dirección base para determinar la ubicación exacta de la palabra, y un valor de conjunto, un valor de tipo short, que se almacenará en el registro designado. La función devuelve 1 si la operación es exitosa y 0 si falla. Dado que utilizaremos esta función, añadiremos un par de parámetros a nuestro código. Por ejemplo, el alias watertank hace referencia a LW10, por lo que la función establecerá el registro de palabra LW10 en el valor C. La función setDeword se utiliza para almacenar un valor de 32 bits, int, en un registro designado, que puede ser un registro de palabra doble, dword, o 2 registros de palabra consecutivos. Toma 3 parámetros, y address aliase, que especifica el registro base, tipo palabra o dword. Un desplazamiento de dirección, un entero sin signo que se suma a la dirección base para determinar la ubicación exacta, y un valor de conjunto, un valor de tipo entero que se escribirá en el registro especificado. La función devuelve 1 si la operación es correcta y 0 si es incorrecta. La función setFloat se utiliza para almacenar un número de punto flotante de precisión simple, 32 bits, en un registro designado, que puede ser un registro dbword o 2 registros de palabra consecutivos. Acepta 3 parámetros: address aliase, que representa la palabra base, o el registro de tipo dword. Un desplazamiento de dirección, un entero sin signo que se suma a la dirección base para determinar la ubicación exacta del registro, y un valor de conjunto, un número de tipo flotante que se almacenará en el registro designado. La función devuelve 1 si la operación es correcta y 0 si falla. La función setMem se utiliza para escribir datos de una matriz predefinida en registros consecutivos a partir de una dirección de memoria designada. Acepta 4 parámetros: arrayPointer, que es un puntero a la matriz que contiene los datos que se escribirán, en address aliase, que especifica la dirección del registro base, tipo bit o tipo palabra, address offset, un entero sin signo que se suma a la dirección base para determinar el registro inicial real, y number of bytes, un entero sin signo que especifica cuántos bytes se deben escribir, con un límite máximo de 20.480 bytes. La función devuelve 1 si la operación es correcta, 0 si falla y -4 si la llamada falla. La función setMem también se utiliza para formatear y escribir una matriz de caracteres, una cadena, en un bloque contiguo de registros de tipo palabra que comienza en una dirección especificada. La función acepta varios parámetros, IPO address aliase, que especifica la dirección base del registro de destino. Solo se admiten tipos de palabra como LW o MW. Address offset, un entero sin signo que se suma a la dirección base para determinar la dirección inicial de la escritura. Encoding format, que define la codificación de texto utilizada. Las opciones incluyen UTF-8, Unicode o GB-12. Puntero de matriz, una cadena de formato que contiene marcadores de posición para valores dinámicos, vía potajo_toam, rango %d, sobrescrito del valor %d a 0, y un número variable de argumentos que corresponden a los marcadores de posición en la cadena de formato. Los especificadores de formato admitidos son %d para enteros decimales con signo, %x para enteros hexadecimales con signo, %f para números de coma flotante de precisión simple con 2 decimales, %c para caracteres, %s para cadenas y %% para representar un carácter literal. La función devuelve un entero que indica el resultado, 1 para éxito, 0 para errores de codificación y -4 para errores de llamada. En las funciones del sistema existen más funciones que serán útiles para implementar. La función callMacro se utiliza para ejecutar una macro designada por su nombre. La función toma un solo parámetro, nombre de la macro, que es una cadena que especifica el nombre de la macro que se llamará. Es importante tener en cuenta que el nombre de la macro no debe incluir sufijos de nombre de archivo, pese a j.cpp o .h. La función devuelve un valor entero que corresponde al valor de retorno de la función principal de la macro llamada. Esto permite capturar el resultado de la ejecución de la macro y utilizarlo para la lógica posterior o la gestión de errores. La función getError se utiliza para recuperar el código de error de la operación más reciente, especialmente en escenarios que implican la comunicación con dispositivos externos como PLC u otros sistemas de hardware. Esta función no requiere parámetros de entrada. Devuelve un valor entero que corresponde a un código de error específico, lo que proporciona información sobre el estado o el resultado de la operación. Los posibles valores de retorno y sus significados son los siguientes:
0. No ejecutado. La operación no se ha realizado ni iniciado. 1. Éxito. La operación se completó correctamente sin errores. 2. Tiempo de espera. La operación agotó el tiempo de espera, lo que indica que no se recibió una respuesta dentro del plazo previsto. Error. Se produjo un error general durante la operación. Error de palabra del socket. Se produjo un problema relacionado con la comunicación del socket o la alineación de palabras. 5. Fallo de comunicación. Fallo en la comunicación con el dispositivo o sistema externo. Muchas funciones de lectura, escritura, incluyen la función getError en sus descripciones. Si sigue teniendo problemas, no dude en dejar sus preguntas en los comentarios. La función delay, retardo, se utiliza para pausar la ejecución de un programa durante un tiempo específico. La función acepta un único parámetro de entrada, un entero sin signo que representa el número de milisegundos que se van a retrasar. Por ejemplo, si se pasa 1000 como parámetro, el programa se pausará durante 1000 milisegundos, un segundo. La función no devuelve ningún valor. La función setComparam se utiliza para configurar los parámetros de comunicación de un puerto COM específico, lo que permite la comunicación serie entre dispositivos como PLC, HMI u otros sistemas de hardware. Esta función acepta 6 parámetros de entrada: el número de puerto, un entero sin signo que representa el ID del puerto COM, PRSEJ, 0 para COM1, 1 para COM2, 2 para COM3, 0 para COM4, 1 para COM5, 2 para COM6, 3 para COM7, 4 para COM8, 5 para COM9, 6 para COM10, etc. La velocidad en baudios, un entero que especifica la velocidad de comunicación en bits por segundo, BPS, con valores comunes como 9600, 19200, 384.000, 57.600 y 115.200. El bit de datos, un entero que define el número de bits de datos en cada trama, que puede ser 7 u 8. El bit de parada, un entero que especifica el número de bits de parada, que puede ser 1 o 2. El bit de comprobación, un carácter o entero que define el método de comprobación de 285 paridad, con opciones válidas como EN o 110 para sin comprobación de paridad, O 111 para comprobación de paridad impar y E o 101 para comprobación de paridad par. Y el modo de comunicación, un entero que especifica el modo de comunicación, con opciones válidas como 0 para RS232, 1 para RS4 580 y 54 hilos y 1 para RS4 580 y 54 hilos, 2 para RS485, 2 hilos. La función devuelve un valor entero, 1 para éxito y 0 para error. La función outport se utiliza para enviar datos a través de un puerto COM específico. Toma 3 parámetros: port ID, que especifica el puerto COM, PAATA, 0 para COM1, 1 para COM2. Buffer pointer, un puntero a la matriz de buffer que contiene los datos que se enviarán, y data quantity, el número de bytes a enviar. La función devuelve el número de bytes enviados correctamente. Por ejemplo, outport 1, sendbuf 12, envía 12 bytes desde la matriz sendbuf a través de COM2. La función import se utiliza para recibir datos de un puerto COM específico. Toma 4 parámetros: port ID, que especifica el puerto COM; buffer pointer, un puntero a la matriz de buffer donde se almacenarán los datos recibidos; buffer size, el número máximo de bytes a leer, hasta 4096; y timeout limit, el tiempo máximo de espera en milisegundos. La función devuelve el número de bytes leídos o -1 si ocurre un error. Por ejemplo, import 1, recv buff 16, 10 li hasta 16 bytes en recv buff desde COM2 con un tiempo de espera de hasta 10 milisegundos. Ambas funciones requieren que el puerto COM se inicialice previamente con setComparam. La función import se utiliza para recibir datos de un puerto COM específico. Toma 4 parámetros: ID de puerto, que especifica el puerto COM, PE-OSTOTA, 0 para COM1, 1 para COM2, puntero de buffer, un puntero a la matriz de buffer donde se almacenarán los datos recibidos; tamaño de buffer, el número máximo de bytes a leer, hasta 4096, y límite de tiempo de espera, el tiempo máximo de espera en milisegundos. La función devuelve el número de bytes realmente leídos o -1 si se produce un error. Por ejemplo, import 1, recv buff 16, 10 li hasta 16 bytes en recv buff desde COM2, con un tiempo de espera de hasta 10 milisegundos. El puerto COM debe inicializarse con setComparam antes de llamar a import.
Este código comienza incluyendo el archivo de encabezado macro.h y define la función principal macroMain. Dentro de esta función se inicializan varias variables booleanas a, b, e, f y g, leyendo desde ubicaciones de memoria específicas. Estas variables determinan las condiciones para llenar diferentes tanques y casas. Además, las variables enteras cortas sin signo c, d, h I y J se inicializan leyendo desde ubicaciones de memoria que representan los niveles de agua en diferentes tanques y casas. El código verifica varias condiciones para incrementar o decrementar estos niveles de agua. Si A es verdadero y el nivel de agua C es menor que 100, C se incrementa y el valor actualizado se vuelve a escribir en su ubicación de memoria. Si B es verdadero y D es menor que 100, C se decrementa siempre que sea mayor que 0, y D se incrementa y ambos valores se actualizan en sus respectivas ubicaciones de memoria. Se realizan comprobaciones y actualizaciones similares para E, F y G, garantizando que los valores de D, H, I y J se mantengan dentro de sus límites y se actualicen según corresponda. En esencia, el código gestiona los niveles de agua en diferentes tanques y casas según condiciones específicas para garantizar que ningún valor supere los límites predefinidos. Ve a la pestaña Temporizador y añade un temporizador a tu proyecto. Puedes modificar el periodo de ejecución a tu gusto. Luego, en la función del temporizador, haz clic en Ejecutar macro para que la macro se integre en el proyecto. Una vez que todo esté codificado correctamente, haz clic en Compilar y luego en la ventana. Aparecerá una ventana emergente de modificación. Una vez terminado, haz clic en Simulación sin conexión para comprobar si todo funciona correctamente. Listo, así es como añadimos código de macro integrado en un proyecto HMI.